La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Ricardo Pérez Fernández, economista, politólogo y también escritor, comunicador. Bueno, buenos días, Ricardo, un placer tenerte. Muy buenos días, Ramón. Jacqueline, gracias por la invitación. Hacía un tiempecito que no venía porque sí. Ricardo viaja mucho. Uno lo tiene que atrapar entre viaje y viaje. No, pero aquí estamos. Aquí exactamente. Sí. Y a mí me gustó mucho un artículo tuyo, creo que fue el último, donde tú enfocas la sentencia del juez Ortega Polanco en el caso de Brecht, pero lo analiza desde el punto de vista político y desde el punto de vista legal. Sí. Vamos a compartir esas ideas tuyas de ese artículo sobre la sentencia del juez Ortega Polanco. Sí. Yo decía, con relación al ámbito jurídico, ¿verdad?, a lo legal de su decisión de dictar prisión preventiva contra 8 de los acusados, que a mí me parecía una decisión evidentemente que se acoge a lo que era el clamor y el sentimiento general, ¿no?, de quienes vienen dando seguimiento a este proceso. Había un clamor popular porque se hiciera justicia. En esta primera fase de investigación, hacer justicia equivale precisamente a dictar prisión preventiva contra los que están acusados, y esa fue la decisión. Pero cuando uno va al Código Procesal Penal y lee sobre lo que es la prisión preventiva, sobre las medidas de coerción, sobre las situaciones que tienen que darse para que se justifique la implementación de una medida de coerción, entonces ahí uno se da cuenta de que fue una decisión que se inclinó más por hacerlo popular que por hacerlo justo. Y no fue justo. A mí no me parece que haya sido justo, una leyendo cosa, lo que dice el Código Procesal Penal. Ok, yo quiero que abordemos eso, de lo si es justo, y el tema de la valoración del clamor popular. Sí. Porque tiene una importancia y juega también un rol. Claro que sí, muy importante. Y además es absurdo pretender que un juez cualquiera se pueda abstraer de lo que es la presión popular y de lo que es ese clamor que se va. Yo desde el primer día por eso le llamé populismo judicial. Sí. Ese es un término fuerte. Es más, en el artículo yo digo que capaz y esa decisión fue bien intencionada, pero bien intencionada o mal intencionada se aparta de lo que establece el Código Procesal Penal como medidas de coerción y las condiciones que tienen que cumplirse. En ningún caso la prisión preventiva puede funcionar como condena anticipada. ¿Cómo es que el Ministerio Público pide 8 meses para finalizar su investigación y presentar acusación, y hay personas que tienen prisión preventiva por 9 meses y 1 año? Ese periodo de prisión preventiva, ¿cuándo se aplica? Se aplica cuando existe el temor de que el imputado no se vaya a presentar en el proceso de la investigación. Pero el Ministerio Público ha dicho que son 8 meses la investigación. Ahora, ¿por qué dictar prisión preventiva de 1 año contra algunos? Ahora, Ricardo, tú hablas de lo que dice el Código Procesal Penal y que debe ser justo y que tú entiendes que no fue justo. Sí. Pero ¿por qué tú escribes ahora de ese tema de que no es justa la prisión preventiva en ese caso, esa medida de coerción, cuando esa práctica es común a la República Dominicana de hace años? Sí, bueno, porque... Entonces, ¿por qué ahora? ¿Porque son famosos? ¿Porque son políticos? ¿Por qué no se dice antes? Porque a diferencia de los otros casos, este se transmitió por televisión. El país entero ha conocido de qué trata la acusación hasta este momento. El país entero vio por televisión todo lo que se ventiló en ese proceso de conocimiento de medida de coerción. O sea que estamos plenamente informados sobre este caso y por eso puedo emitir una opinión. Además, por tratarse del caso Odebrecht y del alto componente político que este tiene, es un caso vital y de mucho interés para el sistema de partidos y para el sistema judicial. La diferencia con este caso y con los otros es que de este tenemos toda la información, de los otros no tenemos nada. Pero de los otros se dice de la cantidad, el porcentaje de que son preventivos, de que debe ser la excepción y no la regla, pero poca gente se pronuncia y escribe un artículo, expertos, como en el caso tuyo, defendiendo a esos otros también que están en las mismas condiciones. Y yo entiendo que hay gente que debe de hacerlo, el que vela por la integridad del sistema de justicia, el que es abogado y se pasa el día entero en los tribunales, que no es mi caso. A mí me llamó mucho la atención porque es un caso que tiene una altísima carga política y yo creo que eso influyó en la decisión. Entonces, yo digo que no necesariamente hay que ser abogado para usted poder dar una opinión legal sobre un caso en particular. Lo mismo pienso que no hay que ser economista para usted entender, por ejemplo, de lo que se trata cuando se habla de que existe una crisis de deuda o de que existe una crisis inflacionaria. Con estudiar, con leer, con referirse a los textos es suficiente. Entonces, en este caso en particular, yo me lo encontré de mucho interés
la decisión del juez Ortega Polanco, viendo los elementos acusatorios y viendo lo que dice el Código Procesal Penal. Y la conclusión es que naturalmente la presión popular era demasiada, es un caso que tiene ribetes políticos que todos conocemos, y se quiso llegar a una decisión que complaciera a la mayoría. Y yo entiendo que lo importante de casos como estos es que presentan una oportunidad para afianzar la institucionalidad del país. La institucionalidad en este y en cualquier país nunca es un resultado, es un proceso. Por eso yo lo que quería ver era que sí, que se presente y se lleve a la justicia a todos los involucrados en el caso de Brecht y que se les sancione ejemplarmente, pero siempre apegándose y llevando el debido proceso, porque al final será eso y no las condenas lo que nos garantice un sistema judicial en permanente fortalecimiento. Y entonces la parte política, el enfoque político de la sentencia. Plantea un reto enorme para la partidocracia tradicional. Los dos partidos principales del sistema están involucrados, por lo menos en esta primera fase, en lo que es este caso de Odebrecht. En el caso del PLD hay miembros de su comité político y su comité central. En el caso del PRM legisladores. Y legisladores. Y vendrán otros por lo que se está viendo ahora y las declaraciones del propio procurador. En el caso del PRM, que es el partido de oposición, el principal partido de oposición, el presidente del partido está involucrado en este caso, un legislador de su partido por igual, y se cree que a medida que vaya marchando el tiempo, pues habrán otras personas. Naturalmente, cuando se ve una situación como esa, la legitimidad de los partidos se va mellando, la legitimidad se va perdiendo, y esa es la antesala de todas las crisis políticas. Los partidos tradicionales, los actores tradicionales van perdiendo confianza, van perdiendo credibilidad y naturalmente tiene que buscarse una sustitución de esos actores. Y eso es lo que podría estarse planteando en esta crisis. Ahora, con el caso de Brecht. Ricardo, algunos entienden que ya estamos en una crisis política, otros que estamos en la antesala de una crisis política. ¿Con cuál de las dos posturas tú te quedas? Esta respuesta es pura intuición, porque yo no he visto mediciones recientes que me puedan indicar cómo anda la opinión pública. A mí me parece que estamos en la antesala de una crisis. Te voy a decir por qué. Por ejemplo, en el Latino Barómetro, que es una encuesta sobre temas políticos y sociales que se hace en toda América Latina año tras año, yo he visto que en el caso de la República Dominicana, desde hace varios años, las instituciones que menos confianza tienen entre la población, que generan menos confianza entre la población, son los partidos políticos. O sea, ya entre todas las instituciones relevantes de una sociedad, en el caso de la República Dominicana, los partidos políticos están en último lugar. Entonces, ¿qué agrega un caso como el de Odebrecht? Bueno, más descontento, más rechazo, más desconfianza, bien, pero no es como que se registraría un descalabro de la situación existente antes del caso, porque como te he dicho, ya estaban en último lugar en términos de confianza. Entonces, por eso yo no estoy seguro que a esta altura, todavía este caso, por lo que conocemos hasta el momento, plantee que desde ya hay una crisis en donde en el 2020 tienen camino abierto, opciones nuevas, partidos nuevos, actores nuevos. Yo creo que hay que esperar y ver cómo todo esto va evolucionando. Otra cuestión también muy ilustrativa en este caso, para poner en perspectiva la corrupción en el caso de Odebrecht. En ese mismo instrumento de medición, el Latino Barómetro, se hace una pregunta, o se presenta una afirmación y se le pregunta a la gente si está de acuerdo o no con esa. Y la afirmación es la siguiente: yo estoy dispuesto a pagar el precio de la corrupción siempre y cuando los problemas del país se resuelvan. En República Dominicana, el 65% de los encuestados contestó afirmativamente. Eso no solamente nos coloca en primer lugar en América Latina, sino 26 puntos por encima en América Latina. O sea, esa misma afirmación se presenta en todos los países y la gente va respondiendo afirmativamente o negativamente. República Dominicana, con su 65% afirmativo, queda en primer lugar, pero queda 26 puntos por encima del promedio de la región de América Latina. Por eso, cuando yo escucho personas llegar a la conclusión automática de que este caso, por ser un caso de corrupción, ya decreta el final de la partidocracia y de los actores actuales, le digo, no se anticipen mucho a los hechos, porque la corrupción y la política han tenido una relación simbiótica que siempre ha permitido la supervivencia de unos y de otros. Entonces habría que ver qué sucede. Y a la vista no hay ninguna una opción alternativa, como pasó en Venezuela, como pasó en Perú, como pasó en Bolivia. Lo que sucede de esas opciones alternativas es que nunca se ven venir. Nunca se ven venir.
A esta altura todavía estamos a 3 años de un proceso electoral, falta mucho tiempo. Yo sé que hay intenciones de crear partidos políticos nuevos, hay personas que están haciendo labores políticas para tratar de aprovechar la situación y yo creo que es una movida muy inteligente. Pero habría que esperar a ver cómo sigue transcurriendo este caso, cómo afecta a los principales líderes de la política nacional y cómo entonces eso se traduce ya en lo que sería intención de voto, identificación o preferencia partidaria, que de eso aún no sabemos nada. Entonces por eso tendríamos que ver qué traen esos instrumentos de opinión pública cuando se hagan. Pero cualquiera diría que quizás el partido más afectado va a ser el PLD, especialmente claro, porque hay dos tendencias ahí que aspiran a la candidatura. No, y no solamente por eso, sino porque a pesar de que es cierto que en lo que tiene que ver con instrumentos legales e instrumentos institucionales, el PLD haya sido el partido que más haya aportado en crear una estructura anticorrupción, este caso se está generando en un gobierno del PLD. Y la amplia mayoría de esas obras contratadas o ganadas por Odebrecht fueron en los gobiernos del PLD. Entonces el PLD no puede rehuir a su responsabilidad en este caso. El PLD naturalmente que va a cargar pesado, como se dice popularmente, en este caso porque la responsabilidad casi absoluta es de ese partido. Casi todo sucedió en sus periodos de gobierno. Vamos a una breve pausa, Ricardo Pérez Fernández. Volvemos, que esta conversación está muy interesante, entonces tenemos muchas cosas que tratar. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana conversamos con el licenciado Ricardo Pérez Fernández. Él es economista y politólogo. Y justamente en el área económica, por algunos economistas que han venido al programa, oímos la máxima de que una crisis económica desemboca una crisis política. Sí. En este caso, la economía dominicana parece ser que está estable. Los organismos internacionales elogian el crecimiento de la República Dominicana, aunque con algunas letritas pequeñitas hacen algunas recomendaciones, pero se destaca solamente de que... Sobre todo en relación a la deuda. En relación a la deuda, sí, exactamente. Entonces pareciera que si no se produce una crisis económica, pues de repente no llegamos a una crisis política. Eso tiene mucha razón. La historia así lo ha demostrado. Donde se dan crisis políticas significativas que barren a quien está en el poder y dan oportunidad a que suban otros, por lo general están antecedidas de crisis económicas, sobre todo en América Latina. Entonces, bueno, el apostar a una crisis económica para que se dé eso en la República Dominicana, lo primero es que no es una actitud muy patriota, me parece. No, yo creo que el país no debería de verse en una crisis para que otros actores políticos tengan la oportunidad de gobernar. Imposible. Pero definitivamente uno de los temas que siempre se toca es el tema de la deuda. Y con relación a ese tema de la deuda, yo creo que hay razones reales de por qué existen algunas de las preocupaciones que se han venido ventilando, sobre todo en los últimos meses, que el tema de la deuda de nuevo ha ascendido en lo que es la opinión pública. Cuando estamos hablando de que la deuda pública consolidada, o sea, incluyendo el sector público no financiero, ya ronda el 50% del PIB, la verdad es que es una carga de deuda significativa. Cuando los pagos de intereses sobrepasan los 100 millones de dólares al año, también estamos hablando de que es una carga onerosa para el Estado dominicano el poder solventar esos compromisos. Pero el tema de la deuda tiene otra lectura, y es una lectura que también merece dársele. Cuando nosotros, por ejemplo, evaluamos el nivel del gasto público de la República Dominicana, tenemos que el gasto público del gobierno es del 17.4 o 3% del PIB. Ese nivel de gasto público es el segundo más bajo de toda América Latina. El segundo más bajo. El promedio es 29% del PIB como gasto público. ¿Y entonces? Aquí hay 17%. No se entiende. Solamente más bajo Guatemala. Te voy a decir dónde está el problema. En lo referente a la presión tributaria, las recaudaciones por concepto de ingresos tributarios de impuestos del Estado. La presión tributaria de la República Dominicana es un 13.5% del PIB. También la segunda más bajita. Solamente Guatemala tiene menor presión tributaria. Y el problema fundamentalmente está ahí. Aquí hay un problema de ingresos más que de gastos en este momento. Ahora bien,
la Estrategia Nacional de Desarrollo, como bien escribió el economista Andy Dawarge. Y lo de la calidad del gasto, que tanto resaltan los economistas. Sí, la calidad del gasto es una discusión legítima que hay que tener. Exacto. Siempre podrá mejorar la calidad del gasto. El gasto siempre podrá ser mejor y ser menos. Eso es irrebatible, es así. Ahora, no es justo que se pretenda que el gobierno gaste menos dinero, o sea, que cada vez gaste menos dinero, cuando la deuda histórica, social y económica de este país con sectores populares es cada vez mayor. No tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es que hagamos lo que nosotros pactamos en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, donde nos pusimos de acuerdo para que la presión tributaria de la República Dominicana fuera incrementándose año tras año. Ahora, Ricardo, ahí es que está el problema. Sí, es cierto, pero con casos de corrupción, como el que hemos visto ahora con la Odebrecht de soborno, como el de los tucanos de soborno y otros temas, que también lo del CEA y otros escándalos de corrupción que han ocurrido. Sí. La gente se pregunta, los que están informales dicen, bueno, ¿y para eso es que yo me voy a formalizar? Y los que no cotizan, dicen, para que se los roben, para que tengan, entonces, eso no incentiva a que todos queremos que nos regulen a todos. Eso es verdad. Hay mucho de legitimidad en esa reflexión de decir, ¿para qué transparentar, para qué pagar impuestos si al final mira todo lo que existe? Sí, pero el Estado no puede detenerse por eso. Por eso el ejercicio de ciudadanía es el más crítico de una democracia. Por eso es que hay que vigilar permanentemente a los actores del poder. Por eso es que hay que estar encima del sistema judicial, de la Procuraduría General de la República, de los actores políticos, para que las cosas se hagan como tienen que hacerse. Y no solamente pretender exhibir ciudadanía cuando ya la crisis nos ha llegado y nos está arropando, que es lo que ha pasado. La gente se está movilizando, sobre todo el tema, por ejemplo, de la Marcha Verde, por el caso de corrupción de Odebrecht. Pero ojalá y se movilizaran siempre por la corrupción en sentido general y punto. No solamente Odebrecht, la corrupción en sentido general, que hablábamos fuera del aire, que siempre tiene un componente privado también, no es solamente corrupción pública. La corrupción pública no puede existir sin una contraparte privada. Pero lo que pasa es que ahora el tema de moda es Odebrecht y solo nos movilizamos por Odebrecht. Pero el ejercicio de ciudadanía es crítico y necesario precisamente por eso. Yo entiendo el argumento de quien no quiere pagar impuestos porque entiende que el dinero se lo van a robar, pero también entiendo que el que pague impuestos, y los que pagamos sabemos lo que duele, que el que paga impuestos tiene un incentivo adicional a vigilar lo que se hace con ese dinero. Indudablemente. Porque dice, bueno, ya yo lo estoy pagando, yo quisiera tener la certeza de que este dinero se está utilizando bien. Entonces, siempre hay diferentes maneras de ver las cosas, pero pagar impuestos es un deber que tenemos todos y hay que hacerlo. Luego, otro deber es el ejercicio de ciudadanía para vigilar que esos recursos se gasten como los políticos y las autoridades nos prometen que se van a gastar. Momentáneamente vamos a hablar de los Estados Unidos, Ricardo Pérez Fernández, con todos los acontecimientos que han ocurrido en la presidencia de Donald Trump. ¿Tú crees que está en el camino del impeachment por el tema de la trama rusa? Que cada día que pasa y a medida que van trascendiendo detalles sobre el curso de los acontecimientos, todo luce indicar que sí, que ya hay una intención manifiesta y clara de una parte, y no solamente del Partido Demócrata, también hay algunos actores del Partido Republicano, que parece que están previendo que el final a esta situación va a ser un intento de juicio político. Yo no creo que eso suceda antes de las elecciones de medio término del año 2018, por la correlación de fuerzas existentes en el Congreso norteamericano en este momento. El juicio político lo convoca la Cámara de Representantes con 2/3 partes y ahora mismo el Partido Republicano tiene 55% de los escaños. O sea que no veo que eso pueda suceder ahora, pero a medida que avanzan las investigaciones y que se van conociendo más detalles sobre los contactos que hubo entre Trump, bueno, no entre Trump directamente, pero entre personeros de su campaña y el embajador ruso, unos banqueros rusos, el Kremlin, van cada vez más cercándole, digamos que la parcela en la que se encuentra Trump y sus colaboradores. El despido del director del FBI y su admisión posterior de que lo despidió por el tema de Rusia, naturalmente que agravan un poco más la situación porque ya entonces el argumento de obstrucción de justicia empieza a cobrar fuerza. En fin, que Trump por sus actuaciones y por la manera en que se ha manejado desde el poder, yo pienso que cada vez más está cerca de hacerse un harakiri. Cada vez que habla, cada vez que trata de justificar, lo que hace es echarle más leña al fuego, darle más
insumos a quienes están haciendo la investigación para creer, para pensar que real y efectivamente hubo algo de colusión o algo de coordinación entre Rusia y su campaña presidencial. Entonces, habrá que ver ahí qué sucede. Ricardo, otro tema que ocupa y que preocupa tanto, y que también hay un movimiento en varios países, la República Dominicana no es la excepción, privadamente, de personas preocupadas por la situación de Venezuela críticamente en estos momentos, y se mandan muchos mensajes de apoyo, de que la gente no se olvide de este caso. ¿Alguna expectativa de la reunión de la OEA? Bueno, no, realmente no. No tengo ninguna expectativa de que nada vaya a cambiar. Numéricamente, por el apoyo que tiene Venezuela, sobre todo en los estados del Caribe, la moción de la invocación de la Carta Democrática no va a suceder. Uno quisiera que esa situación de crisis se resolviera a través de un diálogo, pero lo que se ha visto en ese proceso de diálogo es que se pactan algunas cosas que luego el gobierno de Maduro no cumple, entonces la legitimidad y la credibilidad en el proceso de negociación se ha ido perdiendo. Entonces uno ve como que cada día se van cerrando las puertas a que se pueda llegar a una solución que no termine en un derramamiento de sangre. Ojalá y suceda algo que yo en este momento no veo, pero ojalá y que pueda suceder algo que permita llegar a un fin de esa crisis sin que se llegue a un conflicto armado, que a todas luces hacia allá es que va Venezuela. En República Dominicana, ya de vuelta de nuevo, con el caso de Brecht, ¿se verán afectados los liderazgos principales de los dos grandes partidos? Habrá que esperar a ver hasta dónde llegan las investigaciones, hasta dónde llegan las imputaciones, el grado de responsabilidad de cada quien. Ahora, naturalmente, cuando usted es una persona preeminente, digamos, de una institución política, en este caso un partido, que se encuentra involucrada en una situación como esta, hay algo de esa responsabilidad que automáticamente se transfiere y que requerirá de ese liderazgo el tratar de levantar de nuevo la institución y crearle credibilidad y crearle confianza entre la sociedad. Eso le corresponderá al liderazgo de los partidos que se vean involucrados en esto. Ahora, ya de imputaciones personales a otras personas con cierto nivel de liderazgo en los partidos, habrá que esperar que este caso continúe y ver qué van indicando las investigaciones. Porque hemos visto como la Marcha Verde pide la renuncia del presidente, pide cuestiones así extremas. Bueno, pero esa es la anarquía. Eso que se plantea ahí es la anarquía y el caos, y con eso yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué a esta altura de este proceso tendría que renunciar el presidente Danilo Medina? O sea, esto es una investigación que está en curso. Las informaciones todas van a ser públicas, eventualmente serán públicas. O sea, que si el Ministerio Público incurre en la práctica de pretender proteger a algunos mientras echa, digamos, a la hoguera a otros, todo eso se va a saber, es cuestión de tiempo, esa información será pública. ¿Por qué tendría que renunciar el presidente Danilo Medina a esta altura del proceso? Vi que uno de los argumentos es que, bueno, que su presidencia es ilegítima. ¿Por qué es ilegítima su presidencia? Porque se presume que Odebrecht donó fondos a esa campaña. Bueno, y si Odebrecht donó fondos a esa campaña a través de actores locales, a través de empresas dominicanas, ¿dónde está la ilegalidad de eso? Eso no está prohibido en la ley electoral. O sea, lo que digo es que entiendo que Odebrecht ha creado una crisis en el sistema político partidario de la República Dominicana y que movimientos como la Marcha Verde estén haciendo una labor que es muy importante, que es protestar y mantener esto vivo. Eso está muy bien. Pero de ahí a plantear un escenario caótico, un escenario donde que tiene que renunciar el presidente de la República porque presuntamente recibió fondos de la campaña de Odebrecht, yo no estoy de acuerdo con eso tampoco. Yo creo que hay que dejar que las investigaciones sigan su curso, ver cuáles cosas van revelando y en función de eso entonces se va viendo cómo aplica el panorama político. Pero me parece precipitado y además un planteamiento que apuesta al desorden y al caos, el exigir la renuncia del presidente de la República, que se convoque una constituyente por vía de votación popular y que se pretenda reformar de esa manera el sistema político. Yo creo que hay otras formas más institucionalizadas de hacerlo. Indudablemente, Ricardo. ¿Tú piensas que todo esto desincentivará a la población, sobre todo a los jóvenes, a participar en política, o realmente no hará ningún efecto? Yo creo que sí, pero no solamente a que no participen de la política, sino también que yo creo que va a desincentivar a algunos a participar activamente de la política y aspirar a posiciones públicas. Porque otra lectura que tiene esto también es
que el que participa de la administración pública en cualquier capacidad está propenso a que le suceda algo de esto en cualquier momento. Exacto. O sea, claro, con eso no estamos diciendo que eximimos de culpa a quienes están imputados por este caso, pero también hay casos que lucen. No es porque y si resulta que alguno es inocente, por ejemplo, y se compruebe. Exactamente. Y entonces ya moralmente quedan aniquilados, aunque terminen siendo declarados inocentes en justicia. Entonces también, y mira, y esto yo lo recojo en conversaciones que tengo con gente que siempre me habían manifestado el interés de participar de la política, de estar en el Estado, de participar en la cosa pública, que ahora lo que presentan es temor y dicen, bueno, pero es que aquí desconsideran a cualquiera también. Esto se ha puesto muy hostil. Usted llega a una posición pública y automáticamente la oposición política lo tilda de ladrón. Entonces ya también se va generándose un desincentivo por esa vía por igual, y eso es peligroso, porque si eso se convierte en tendencia y se llega a convertir en un sentimiento que albergue una mayoría, entonces indefectiblemente quienes terminarán yendo a posiciones públicas son los que no tienen nada que perder, y eso siempre es peligroso, Sí. siempre es muy peligroso. Ricardo Pérez Fernández, como siempre, brillante. Muy agradecido de tu participación, comenzando la semana. Les recordamos que en unos minutos en nuestra página de YouTube, Telenoticias RN, encontrará esta entrevista, y también el periódico Telematutino 11 RNN, y también en el periódico hoy.com.do. Bueno, Un placer, Ricardo. no, gracias Qué a ustedes bueno. por la invitación. Ojalá Gracias, y se repita. Ricardo. Claro que sí, siempre. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11.